compradores de vivienda. ¿Qué es lo más extraño que descubrieron que dejó el propietario anterior? Historia 1. Cuando compramos nuestra primera casa, la inspección no reveló nada raro. Sin embargo, el día que nos mudamos y comenzamos a pintar una de las habitaciones, notamos que una sección del suelo sonaba hueca. Mi esposo levantó las tablas y debajo había una caja metálica sellada con cinta aislante. La abrimos con cuidado. Dentro había cartas de amor de la década de los 70, algunas aún con perfume, y un álbum de fotos de una pareja desconocida en vacaciones. No había nada más, ni nombres completos ni direcciones. Decidimos guardarlo todo, y hasta hoy me pregunto si alguien, en algún lugar, sigue buscando ese recuerdo. Historia 2. En la casa que compré, el garaje tenía una pared falsa. Parecía parte del diseño, pero al tocarla se sentía un poco floja. Un día decidí desmontarla y descubrí un pequeño cuarto oculto. Adentro había una silla de dentista muy antigua, lámparas industriales y frascos de vidrio con herramientas oxidadas. Parecía sacado de una película de terror. No había ningún documento que explicara por qué estaba ahí. Llamé al vecino más viejo de la calle y me dijo que, hace décadas, el dueño anterior era un dentista que atendía, de forma privada, a sus pacientes para evitar pagar impuestos. Nunca volví a cerrar esa pared, pero sí convertí el espacio en un taller. Historia 3. La cocina de mi nueva casa tenía un armario que estaba sellado por dentro con madera. La curiosidad me ganó y lo abrí. Para mi sorpresa, no era un armario. Era un pasaje que conducía al sótano, pero no a la parte principal. Era una habitación pequeña con paredes forradas de corcho y una colección completa de vinilos de jazz, junto con un tocadiscos polvoriento que aún funcionaba. Lo más extraño fue encontrar una libreta con listas de canciones y anotaciones como «Para noches de tormenta» o «Cuando ella vuelva». Me gusta pensar que el dueño anterior usaba ese rincón como refugio secreto para escuchar música. Historia 4. Cuando compré un departamento antiguo en el centro, encontré una trampilla en el armario del pasillo. Pensé que daba al techo, pero en realidad conectaba con el departamento vecino, o lo que quedaba de él. Era un espacio vacío, como si nunca hubiera sido terminado, con paredes sin pintar y un colchón en el suelo. No había muebles, solo una lámpara de pie y una maleta cerrada con candado. Nunca me atreví a forzarla, pero la administración me aseguró que ese espacio llevaba desocupado más de 20 años. A veces, por las noches, todavía escucho pasos sobre la madera vieja. Historia 5. En el patio trasero de la casa que heredé de mi tía, había una pequeña caseta para herramientas. Cuando la revisé, encontré que una de las paredes tenía un compartimento escondido. Dentro, había decenas de frascos de vidrio etiquetados con fechas y nombres de plantas, como lavanda de abril o menta de junio. Pero lo raro era que muchos frascos no tenían hierbas, sino mechones de cabello humano y uñas cortadas. Entre ellos había un cuaderno con recetas de infusiones para la suerte y contra enemigos. No sé si mi tía practicaba algo de brujería o simplemente coleccionaba cosas extrañas, pero desde entonces esa caseta permanece cerrada. Historia 6. Cuando compré mi casa de campo, lo que más me emocionaba era el gran granero en la parte trasera. El agente inmobiliario me dijo que estaba vacío y que antes se usaba solo para almacenar herramientas. La primera semana, mientras limpiaba, noté que una de las vigas parecía más ancha de lo normal. Golpeé y sonaba hueca, así que retiré un panel. Dentro, había un espacio oculto con un baúl de madera muy antiguo. El baúl estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y su cerradura estaba oxidada. Logré abrirlo con un destornillador y encontré varias botellas de vino artesanal, cada una con una etiqueta escrita a mano y la fecha de 1948. También había una carpeta de cuero con dibujos detallados de plantas y anotaciones sobre cómo usarlas para curar enfermedades. Lo extraño es que cada hoja tenía el mismo nombre firmado: E. R. Pregunté a los vecinos, pero nadie conocía a esa persona. El vino estaba intacto, pero jamás me atreví a probarlo. El baúl sigue ahí, como si fuera parte de la casa. Historia 7. El piso que compré estaba decorado con un estilo muy minimalista, casi frío. El día que entré a vivir, decidí revisar la bodega comunitaria que venía con la propiedad. Me dieron una llave que supuestamente era para un pequeño trastero, pero la cerradura estaba tan gastada que se abrió con facilidad. Lo que encontré adentro fue inquietante. La bodega estaba cubierta de espejos, del suelo al techo, incluso en la puerta por dentro. En el centro había una mesa redonda con una única silla, y sobre ella, una caja de madera cerrada. La abrí, y dentro había varias cintas de casete, todas etiquetadas con fechas y nombres que no reconocí. No había reproductor,
así que llevé una de las cintas a un amigo que colecciona tecnología antigua. Cuando la escuchamos, solo se oían ruidos de pasos, puertas cerrándose y a veces una respiración muy fuerte. Nunca descubrí quién había grabado eso ni por qué estaba todo rodeado de espejos. Desde entonces, evito bajar a la bodega de noche. Historia 8. Mi pareja y yo compramos una vieja casa victoriana con la intención de restaurarla. El primer día que inspeccionamos el ático, notamos que había una maleta enorme tapada con una manta. Estaba llena de recortes de periódico que relataban desapariciones de personas en la ciudad, todos entre 1960 y 1973. Entre los recortes había fotos en blanco y negro, tomadas claramente sin que las personas se dieran cuenta, y una libreta con direcciones escritas a mano. Ningún nombre coincidía con la familia que nos vendió la casa. Lo más inquietante fue que, en la última página de la libreta, estaba escrito: «Ya casi todos están aquí». Llamamos a la policía, que se llevó todo, pero nunca nos dijeron si encontraron algo más. Hasta hoy, cada vez que subo al ático, siento que hay alguien detrás de mí. Historia 9. En el jardín delantero de mi casa nueva, había un viejo pozo tapado con tablas y cemento. El inspector dijo que no era peligroso, pero siempre tuve curiosidad. Un día, durante unas reformas, los obreros lo destaparon para ver qué tan profundo era. En lugar de agua, encontramos una escalera de metal oxidada que descendía por varios metros. Al llegar abajo, descubrimos un túnel estrecho que conducía a una sala pequeña con paredes de piedra. Allí había una mesa, una lámpara de aceite y, sorprendentemente, una estantería llena de frascos con insectos disecados y pequeños animales en formol. También había una vieja máquina de escribir y papeles con textos ilegibles, como si estuvieran en clave. Un vecino me contó que, hace décadas, un entomólogo vivió en la zona y desapareció sin dejar rastro. Tal vez este lugar fue su laboratorio secreto. Historia 10. Compré un dúplex en las afueras y, mientras limpiaba el sótano, descubrí una puerta baja detrás de unas estanterías viejas. Era tan pequeña que tuve que arrastrarme para entrar. El espacio estaba completamente cubierto de dibujos infantiles. Paredes, techo y suelo llenos de crayones y lápices de colores. Algunos eran inocentes, como casas y flores, pero otros eran figuras oscuras, personas sin rostro y escenas que parecían accidentes o incendios. En el centro había una mesa con una muñeca de porcelana sentada, con un vestido antiguo y una mirada fija hacia la puerta. Debajo de la muñeca había una hoja con la frase «No la dejes sola», escrita varias veces. Pregunté al anterior propietario, pero me dijo que jamás había visto ese lugar. Decidí cerrar la puerta y sellarla, pero a veces, desde el sótano, escucho un sonido como si algo rascara la madera. Historia 11. Cuando compré mi casa en las montañas, lo que más me atrajo fue la chimenea de piedra. Durante la primera limpieza profunda, noté que una de las piedras del lateral estaba floja. Al retirarla, descubrí un hueco en el que había una pequeña caja de metal sellada con cera roja. La abrí con cuidado y dentro había un sobre amarillento con una carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, por favor, no abras la puerta del bosque al anochecer. Junto a la carta había una llave oxidada y un amuleto de madera tallado con símbolos que no reconocí. Pregunté a los vecinos y uno de ellos, el más anciano, se puso pálido y dijo que esa llave abría un portón viejo al final del sendero. No tuve el valor de comprobarlo, y la caja volvió a su sitio detrás de la piedra, donde sigue hasta hoy. Historia 12. Me mudé a un apartamento antiguo que había pertenecido a un escritor desconocido. Entre los muebles que dejó, había un escritorio enorme con cajones cerrados. Logré abrir uno y encontré una serie de cuadernos perfectamente apilados, cada uno con un título diferente: Invierno 1, Invierno 2, Invierno 3, hasta Invierno 14. Lo extraño era que las páginas estaban llenas de descripciones meticulosas de días fríos, siempre con los mismos personajes, que parecían estar atrapados en un bucle sin fin. En la última página del último cuaderno, el narrador escribía: «Mañana vendrá el nuevo inquilino. Tal vez él pueda terminar la historia». Desde entonces, cada invierno me descubro escribiendo, sin querer, escenas que continúan esos relatos. Historia 13. En la casa que compramos había un viejo armario empotrado en la habitación principal. Al desmontarlo para renovar la pared, encontramos un espejo enorme detrás, cubriendo casi toda la superficie. Lo raro era que el espejo no reflejaba exactamente lo que había en la habitación. Si me acercaba mucho, podía ver detalles que no existían, una lámpara que no estaba allí, una cama con sábanas de otro color, e incluso, en una ocasión, la silueta de alguien sentado al borde de la cama.
Un amigo que vino a visitarme dijo que, en su opinión, era un espejo de observación de algún tipo, pero el vidrio estaba demasiado sólido para ser falso. Lo retiré y lo guardé en el garaje, pero a veces creo escuchar un leve golpeteo contra el cristal por las noches. Historia 14. La propiedad que compramos incluía un pequeño invernadero, completamente cubierto de telarañas y polvo. Mientras lo limpiaba, descubrí que una de las jardineras estaba hueca. Dentro, encontré un cajón escondido con varias semillas guardadas en sobres de papel, todas con fechas antiguas y nombres extraños como Flor de Medianoche y Suspiro Rojo. También había un cuaderno con instrucciones para plantarlas, pero con advertencias escritas en rojo: nunca regar con agua de lluvia y no dejar florecer más de 3 noches seguidas. Por curiosidad, planté algunas de las semillas más pequeñas en una maceta aparte. Germinaron rápido y las flores, de un tono violeta intenso, parecían brillar débilmente en la oscuridad. No sé si fue mi imaginación, pero la noche que florecieron, escuché pasos alrededor del invernadero aunque no había nadie. Historia 15. Mi familia compró una casa cerca de la costa. En la cocina había un viejo refrigerador que parecía no funcionar, pero era tan pesado que decidimos dejarlo hasta que llegaran los muebles nuevos. Una tarde, mi hijo pequeño me llamó porque había abierto la puerta y encontró dentro no comida, sino decenas de frascos de vidrio con mariposas perfectamente conservadas, cada una clavada sobre una cartulina con la fecha y el lugar donde había sido capturada. En el fondo, escondida detrás de los frascos, había una botella con un líquido azul y una etiqueta que decía «Para el regreso». Lo inquietante es que cada frasco también tenía una pequeña fotografía de la misma mujer, siempre con una mariposa posada en su hombro. No sabemos quién era ni qué significaba todo aquello, pero el refrigerador terminó en el vertedero esa misma semana. Historia 16. Cuando me mudé a una antigua casa de 3 pisos en el centro histórico, me sorprendió que la puerta principal tuviera una cerradura doble que nadie me había explicado. Una noche, al revisar el marco de la puerta, noté que había un compartimento muy delgado, apenas visible, justo en la parte superior. Con un cuchillo de cocina lo abrí y encontré una colección de llaves diminutas, cada una envuelta en un trozo de papel con un nombre escrito. Algunos eran nombres comunes, pero otros eran apodos extraños como El Vigilante o La de la Ventana. Entre las llaves había una más grande, oxidada, con un grabado que decía Cuarta. Pregunté a la vecina más antigua del barrio y me dijo que esa casa había sido, en otra época, un hospedaje clandestino y que las llaves correspondían a habitaciones secretas. Según ella, Cuarta estaba sellada desde hacía más de 40 años por razones que nadie quiso explicar. Jamás he encontrado esa habitación, aunque el plano original de la casa muestra un espacio que no figura en la remodelación actual. Historia 17. En la casa que heredé de un tío lejano, todo parecía normal hasta que empecé a ordenar el sótano. Entre cajas y herramientas viejas, encontré una estantería que parecía encajada en la pared. Al moverla, descubrí una puerta muy estrecha que conducía a una sala oculta. Dentro había una fila de maniquíes de tamaño real, todos vestidos con ropa de distintas décadas, desde trajes de los años 30 hasta camisetas de los 90. Lo más inquietante es que cada maniquí tenía una máscara de yeso pintada para parecer un rostro humano, y en la base de cada uno había una placa con un nombre y una fecha. Ninguno de esos nombres me era familiar, y cuando intenté investigar, no encontré registros de esas personas. Decidí cerrar la puerta y volver a cubrirla con la estantería, pero a veces, al pasar por el sótano, me parece escuchar un leve crujido, como si algo se moviera ahí dentro. Historia 18. Compré un pequeño chalet junto a un lago. La primera semana, explorando el terreno, encontré una escotilla oxidada oculta bajo la hierba alta, cerca de la orilla. Al abrirla, vi una escalera metálica que bajaba a un espacio subterráneo con paredes cubiertas de azulejos blancos. Parecía una especie de cuarto de observación, ya que tenía una gran ventana orientada hacia el agua. Sobre una mesa había una libreta con anotaciones meticulosas sobre el lago. Horas, días, fases lunares, incluso dibujos de figuras extrañas bajo el agua. En una página, en letras mayúsculas, alguien había escrito: «No mirar más de 5 minutos». Lo extraño es que desde esa ventana se veía el fondo del lago con una claridad imposible, y en el centro, algo que parecía una sombra que se movía lentamente. Cerré la escotilla y desde entonces evito esa parte del terreno. Historia 19. Mi pareja y yo compramos un dúplex moderno que no parecía tener nada raro. Sin embargo, mientras revisábamos los armarios empotrados, encontramos un panel desmontable.
Detrás había un tubo transparente de unos 2 metros de alto, con un líquido espeso de color ámbar en su interior. Flotando dentro, había algo que al principio pensé que era un adorno. Pero al mirarlo mejor, me di cuenta de que era un animal pequeño, como una especie de reptil desconocido, perfectamente conservado. Había una etiqueta pegada al tubo con la fecha 17 de marzo de 1984 y la palabra fallido escrita en tinta roja. No encontramos ninguna otra pista, y el vendedor juró no saber de qué hablábamos. El tubo sigue ahí, porque moverlo sería complicado, pero cada vez que paso cerca, siento que sus diminutos ojos me siguen. Historia 20. La casa que compramos tenía un altillo muy estrecho, al que solo se accedía por una escalera plegable en el pasillo. El espacio estaba prácticamente vacío, salvo por una caja de madera en una esquina. Dentro había una colección de relojes de bolsillo, todos detenidos a la misma hora, 3 y 16. Algunos eran muy antiguos, con inscripciones gastadas, y otros más modernos. Al fondo de la caja había una carta sin remitente que decía: «Cuando el último reloj se detenga, la casa quedará en silencio». Lo extraño es que, desde que vivimos aquí, cada cierto tiempo escuchamos un tic-tac que no sabemos de dónde viene. Incluso cuando revisamos todos los relojes y confirmamos que no funcionan, el sonido sigue apareciendo, siempre a la misma hora. 3 y 16. Historia 21. Cuando compramos una finca antigua en las afueras, lo que más me llamó la atención fue un pequeño cobertizo de ladrillo rojo, separado de la casa principal. Al abrirlo, parecía vacío, salvo por un viejo armario con puertas dobles. Dentro había decenas de frascos de vidrio, todos llenos de un líquido turbio y con objetos dentro. Llaves, medallas, anillos, incluso mechones de cabello. Cada frasco tenía una etiqueta con un nombre completo y una fecha. En una caja aparte encontré fotografías en blanco y negro de personas desconocidas, y en el reverso de cada foto, el mismo nombre y fecha que en los frascos. Un vecino me dijo que el dueño anterior había sido una especie de coleccionista de historias, que guardaba objetos de personas que conocía, vivos o muertos. No me atrevo a abrir ninguno, pero cada vez que paso cerca del cobertizo, siento un olor extraño, como a tierra húmeda. Historia 22. La casa de playa que compramos tenía un ático pequeño, al que solo se podía acceder con una escalera portátil. En la primera limpieza, encontramos una caja forrada de terciopelo negro. Dentro había una docena de botellas pequeñas con arena de diferentes colores, perfectamente organizadas. Junto a ellas, un cuaderno con mapas de playas de todo el mundo, cada una marcada con una cruz y una fecha. Las anotaciones decían cosas como «la última vez que estuvo aquí» o «no regresar». En la última página, había una advertencia escrita con letras grandes: «Nunca abras la botella de arena roja». Esa botella estaba sellada con cera y guardada en un compartimento aparte. No sé por qué, pero desde que la vi, he tenido pesadillas con olas gigantes arrastrándome hacia una playa desconocida. Historia 23. En el sótano de la casa que heredé, había una puerta que daba a un cuarto minúsculo, apenas del tamaño de un armario. Las paredes estaban cubiertas de notas manuscritas, pegadas con chinchetas, todas con la misma frase escrita una y otra vez: «No abras el espejo». El espejo en cuestión estaba en el centro, apoyado contra la pared, cubierto con una manta. Lo levanté para ver mi reflejo, pero lo que vi no era mi imagen actual, sino una versión de mí con el cabello más largo, ropa distinta y un fondo que no reconocí. Cuando parpadeé, la imagen se movió un segundo más tarde que yo, como si fuera un reflejo atrasado. Tapé el espejo de nuevo y cerré el cuarto, pero a veces escucho un leve golpeteo proveniente de allí, como si alguien intentara llamar desde el otro lado. Historia 24. La propiedad que compramos en el campo incluía un pequeño granero. Al limpiarlo, descubrimos una trampilla en el suelo que daba a un túnel estrecho. Lo recorrimos con linternas hasta llegar a una habitación subterránea, iluminada por velas gastadas. En el centro había un círculo de piedras con restos de ceniza, y a su alrededor, muñecos hechos de ramas y cuerda, cada uno con un trozo de tela atado al cuello. En un rincón, había una caja con recortes de periódicos sobre incendios ocurridos en la zona en distintas épocas, todos sin causa determinada. No había ninguna explicación sobre por qué ese lugar estaba allí, pero desde esa noche, los vecinos nos advirtieron que el dueño anterior jugaba con cosas que no se deben tocar. Cerramos la trampilla y la sellamos con cemento, aunque a veces creo sentir un olor a humo que viene del suelo. Historia 25. En la casa que compré, detrás de la biblioteca empotrada, había un pasillo secreto que no figuraba en los planos. El pasillo conducía a una habitación sin ventanas,
donde todo estaba perfectamente conservado. Una cama individual, un escritorio con papeles ordenados y una lámpara encendida, como si alguien hubiera salido un momento. Lo inquietante era que sobre la mesa había un diario abierto en la última página, con la fecha exacta del día en que yo entré a la casa por primera vez. El texto decía: «Hoy vendrá el nuevo dueño. Debo asegurarme de que se sienta bienvenido». No había signos de polvo ni telarañas, como si alguien hubiera estado usando ese cuarto hasta el día anterior. Cerré la biblioteca y evité volver a abrirla, pero de vez en cuando noto que la lámpara sigue encendida, a pesar de que el lugar no tiene conexión eléctrica. Historia 26. Cuando compré una antigua casa de estilo colonial, me sorprendió que en la sala principal hubiera una losa del suelo diferente al resto. Era más oscura, como si hubiera estado expuesta al fuego. Un día, por curiosidad, levanté la madera que la cubría y descubrí una trampilla. Bajaba a un espacio estrecho donde encontré una caja fuerte incrustada en la pared. No tenía combinación, pero estaba abierta. Dentro había una libreta con nombres y direcciones, junto con sobres sellados que contenían mechones de cabello atados con cinta roja. En la última página de la libreta, alguien había escrito: «A cada uno le pertenece su llave y volverán por ella». Esa noche, mientras dormía, escuché un sonido metálico repetido desde el suelo de la sala, como si alguien intentara forzar la trampilla. Historia 27. En la casa de campo que compramos había un árbol enorme, tan viejo que parecía anterior a la vivienda. Al podarlo, descubrimos que tenía un hueco profundo en el tronco. Dentro, envueltos en telas húmedas, había varios muñecos de trapo con caras bordadas de manera inquietante. Ojos enormes, sonrisas exageradas, incluso uno con lágrimas cosidas. También había cartas dirigidas a la señora del árbol, escritas por distintas manos, pidiendo cosas como «que vuelva papá» o «que deje de dolerme el pecho». Los vecinos contaron que el dueño anterior creía que el árbol concedía deseos si se le dejaban ofrendas, pero que, con el tiempo, empezó a pedir algo a cambio. Desde entonces, cuando hay viento fuerte, me parece escuchar voces infantiles alrededor del tronco. Historia 28. El apartamento que compré tenía una decoración anticuada, pero todo parecía normal hasta que quise cambiar la alfombra del pasillo. Al levantarla, vi que el suelo estaba pintado con un enorme tablero de ajedrez, pero no con casillas normales. Cada una tenía un dibujo detallado, como escenas de personas en situaciones extrañas, algunas felices y otras claramente trágicas. En la esquina inferior había una nota escrita en el piso: «Una partida por tu vida». Revisé la bodega y encontré una caja con piezas de ajedrez talladas a mano, cada una con un rostro humano distinto, algunas con gestos de miedo. Una pieza, el rey blanco, tenía mi cara, tallada con un detalle escalofriante. Guardé la caja en otro lugar, pero a veces encuentro las piezas movidas de sitio sin que nadie las haya tocado. Historia 29. En la casa junto al río que heredé, había un taller cerrado con llave. Cuando logré entrar, descubrí que estaba lleno de relojes de pared y de pie, todos funcionando, pero ninguno marcaba la hora correcta. Cada uno tenía una hora distinta, y todos sonaban de forma descoordinada. En una estantería encontré un cuaderno titulado «Las horas que no deben existir», con anotaciones sobre momentos fuera del tiempo y listas de fechas que correspondían a eventos trágicos ocurridos en la ciudad. En una página suelta, escrita con trazo nervioso, decía: «No dejes que suenen todos a la vez». La semana pasada, mientras limpiaba, todos los relojes comenzaron a sonar al mismo tiempo. Un segundo después, hubo un apagón en todo el barrio que duró exactamente 11 minutos. Historia 30. La vivienda que compré tenía un sótano dividido en dos áreas, pero una de ellas estaba bloqueada por una puerta de hierro soldada. Contraté a un cerrajero para abrirla, y encontramos un cuarto completamente cubierto de fotografías en blanco y negro. Eran cientos, pegadas en las paredes, el techo y el suelo. Lo perturbador es que todas eran de la misma mujer, tomada desde diferentes ángulos, en distintas etapas de su vida, algunas en lugares públicos y otras claramente dentro de una casa. En el centro había una silla de madera con una cámara antigua, apuntando hacia ella. El último carrete que encontramos dentro de la cámara tenía fotos recientes, y en dos de ellas aparecía yo, parado en la puerta de la casa, antes de mudarme. Historia 31. Compré una casa victoriana que llevaba más de 2 décadas deshabitada. El segundo día de limpieza, descubrí un pequeño pasillo detrás del armario de la despensa, cubierto de polvo pero extrañamente limpio en el suelo, como si alguien lo hubiera usado hace poco. Al final del pasillo había una puerta con una mirilla metálica. Miré a través y vi una habitación iluminada con una luz tenue,
donde un escritorio estaba cubierto de cartas sin abrir, todas dirigidas a Señor y Lamont, en la misma dirección de la casa. Cuando logré entrar, noté que en la pared opuesta había un gran ventanal, pero no daba al exterior, sino a otra habitación idéntica a la mía, con otro escritorio, las mismas cartas, y una silla vacía colocada como si alguien acabara de levantarse. En ambas habitaciones, los relojes marcaban horas distintas. Cerré y bloqueé la puerta. Pero todavía me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado observando. Historia 32. En la casa que heredé de un primo lejano, había un garaje lleno de estanterías metálicas. Todas parecían vacías hasta que descubrí que en el fondo, bajo una lona, había una enorme jaula de hierro. Dentro, en lugar de animales, había una docena de muñecos articulados con rostros pintados a mano y ropa real, algunos con manchas oscuras en el tejido. Colgando de la parte superior de la jaula, había etiquetas con fechas y frases como «Nunca abrió la puerta» o «Se quedó dormido en el sillón». Entre los muñecos encontré uno que vestía una chaqueta idéntica a la que llevaba yo el día de la mudanza. No quise mirar más y cerré el garaje con candado, pero de vez en cuando escucho un ligero chirrido metálico, como si algo se moviera dentro. Historia 33. Cuando compramos un apartamento antiguo, el vendedor nos advirtió que no usáramos el último cajón de la cocina porque estaba atascado. Una noche decidí forzarlo y tras un golpe seco se abrió. Dentro había un carrete de película de 8 milímetros, una lata oxidada y una libreta con direcciones y coordenadas. Curioso, llevé el carrete a un amigo que tiene un proyector. La cinta mostraba imágenes en blanco y negro de calles vacías, siempre con la cámara fija en una esquina, hasta que en cada toma aparecía una figura inmóvil, de espaldas, con un abrigo largo. Lo perturbador fue que, en la última secuencia, la figura giró lentamente hacia la cámara, y su rostro era el mío. No he vuelto a abrir ese cajón. Historia 34. En la casa de campo que compré había un sótano sellado con ladrillo. Al derribarlo, encontramos una sala circular con paredes cubiertas de símbolos pintados en rojo. En el centro había un pedestal de piedra con un cuenco metálico lleno de monedas antiguas, cada una con marcas extrañas. Entre las monedas había trozos de papel con frases como «3 noches más» y «La deuda no está pagada». También había un calendario en la pared, detenido en una fecha de hace 37 años, con todas las semanas anteriores marcadas con una cruz roja. Desde que abrimos ese lugar, cada noche escucho el tintineo de monedas cayendo en algún punto de la casa, aunque nunca encuentro de dónde proviene. Historia 35. Al mudarme a una vieja vivienda de 2 plantas, noté que en el pasillo del segundo piso había un tramo de pared más grueso que el resto. Un golpe hueco me hizo sospechar, así que quité el revestimiento y encontré un hueco rectangular con una caja de madera muy pesada. Dentro había docenas de grabadoras portátiles, cada una con una etiqueta de fecha. Todas estaban llenas de polvo, pero las pilas aún dentro. Por curiosidad encendí una. Se escuchaban sonidos de respiración y pasos, como si alguien siguiera a otra persona por la casa. En una de las últimas grabaciones reconocí mi propia voz hablando por teléfono, en una conversación que aún no había tenido. Desde entonces, no me atrevo a escuchar las demás. Historia 36. Compramos una mansión centenaria con la idea de restaurarla. Durante las obras, un albañil golpeó accidentalmente una pared del salón y descubrió un hueco sellado. Dentro había un mueble de madera muy fino, como un archivador, con decenas de carpetas etiquetadas con fechas y direcciones. Lo inquietante es que cada carpeta contenía fotografías detalladas del interior de casas ajenas, habitaciones, cajones abiertos, armarios, incluso camas con gente durmiendo. Las imágenes estaban ordenadas por año y barrio, como si se tratara de un registro meticuloso. En la última carpeta había fotos de nuestra propia casa, pero tomadas apenas 2 semanas antes de que la compráramos. Ninguna cerradura estaba forzada. Sellamos la pared de nuevo, pero a veces encuentro carpetas nuevas apoyadas en la puerta del salón. Historia 37. En la casa de campo que adquirimos había un pequeño estanque. El antiguo propietario dijo que era decorativo y que estaba seco por filtraciones. Un día, después de una lluvia intensa, el agua subió lo suficiente como para revelar algo bajo la superficie, una estructura metálica con forma de compuerta. La abrimos y encontramos un túnel inundado que llevaba a una cámara de piedra. Dentro había un banco, una lámpara de aceite apagada y decenas de botellas de vidrio selladas con cera. Cada una contenía un papel enrollado y una fotografía de una persona diferente. En la pared, alguien había escrito, «Para que no salgan». Dejamos todo como estaba y cerramos la compuerta.
Pero desde entonces, cada vez que llueve, el estanque burbujea como si algo se moviera dentro. Historia 38. Al reformar la cocina de mi nuevo piso, retiramos los azulejos antiguos y descubrimos que la pared estaba cubierta por docenas de pequeños sobres pegados directamente al yeso. Cada sobre tenía una palabra escrita: dolor, fiebre, olvido, sangre, silencio. Dentro había objetos diminutos: trozos de tela, dientes humanos, plumas, monedas antiguas, incluso fragmentos de fotografías recortadas para que solo se viera un ojo. En la esquina inferior de la pared, un sobre más grande decía «La última vez» y estaba vacío. El obrero que trabajaba conmigo se negó a seguir quitando sobres. Desde entonces, la cocina tiene siempre un olor tenue a tierra húmeda que no desaparece. Historia 39. La casa que compramos tenía un desván polvoriento, aparentemente vacío. Mientras revisaba, tropecé con una tabla del suelo suelta. Debajo había una caja de cartón que contenía un conjunto de máscaras hechas de cuero y tela, todas con formas grotescas. Caras deformes, bocas cosidas, ojos exageradamente grandes. Entre ellas había un sobre con un programa de teatro fechado en 1954, donde el elenco estaba compuesto por nombres inventados. Un vecino anciano me contó que, en esa época, existía un grupo teatral clandestino que representaba obras que no debían verse, y que desapareció misteriosamente tras su última función. No sé si las máscaras son originales, pero desde que están en casa, he escuchado risas apagadas en el desván durante la noche.